世はアーサー。この国の絶対的な王であり最強の騎士、キングアーサーである。Buenas noches, tardes o días, ¿cómo se encuentra esa gente que se llama como le pusieron? Jajaja. Hola gente de YouTube, aquí el Master Sekan, entramos a una nueva era, no sé, la intro no me convence pero bueno esa será la nueva, cosas que pasan. Me creé otra cuenta de Wattpad porque volví a perder la contraseña de la anterior cuenta jajaja. Bueno X, aquí les traigo un nuevo fanfic de Joen Marvel, una disculpa que no sea el de la votación, pero es que ya lo tenía hecho, pero adivinen, se me arruinó el otro teléfono, y perdí muchas cosas, me da alta flojera hacer todo de nuevo, lo mismo con mi novela de A través de sueños y pesadillas, pero en fin supongo que mejor hago todo con el paso de años, por cierto no prometo nada, pero tal vez subo ya una parte de Yo en DC con un sistema, pero repito, no sé cuándo, en fin sin más dilación, puchale play, Yo en Marvel Patus. Nunca supe lo que era tener algo propio. Mi infancia estuvo hecha de huecos, silencios y habitaciones prestadas. Mientras otros niños corrían con mochilas nuevas o lucían juguetes que relucían bajo la luz del sol, yo aprendía a observar desde lejos. No había regalos en mi mundo, tampoco promesas. Solo la rutina áspera de sobrevivir un día más. Crecí así, sin raíces ni expectativas, pero con una mente inquieta que trataba de llenar cada vacío con conocimiento. Si no podía poseer objetos, al menos podía poseer ideas. Me convertí en lector voraz de cualquier cosa que cayera en mis manos. Manuales abandonados, enciclopedias viejas, revistas digitales, artículos científicos, mitología, novelas literarias antiguas o modernas, novelas ligeras, mangas, cómics, conspiraciones, historia universal, eventos claves en la historia, incluso cosas de inversiones, dónde, cuándo, y con qué. Era como Biff de Volver al Futuro, pero más inteligente y con muchas ganas de ayudar a otros. Si pudiera haría mi propia industria como los grandes de Marvel, como Tony Stark o Bruce Wayne. También fragmentos de culturas que nunca vería en mi vida. Mi memoria era tan firme que a veces recordaba cosas de cuando apenas podía hablar. Aquello era mi refugio, mi única herramienta para enfrentar un mundo que no me ofrecía nada. Con el tiempo, me convertí en una enciclopedia ambulante que nadie consultaba. A los 30 años, mi vida adulta se parecía demasiado a mi niñez. Escasa, sin adornos, sin recompensas. No tenía lujos ni prestigio. Tampoco buscaba ser un héroe. Con estar vivo me bastaba. O al menos, eso decía para consolarme. Aún así, en el fondo, había una pequeña chispa que se negaba a apagarse. Algo dentro de mí murmuraba que, quizá, algún día, todo cambiaría. Aquel día, gris, como la mayoría, fui al banco a depositar una parte de mi sueldo.
Un gesto simple que se había vuelto una especie de ritual personal. Mientras aguardaba mi turno, la fila avanzaba con lentitud desesperante. Así que, para evitar pensar demasiado en mi existencia estancada, abrí mi teléfono. Primero revisé algunos cómics en línea, luego pasé a mis juegos favoritos inspirados en anime. Eran mis pequeñas válvulas de escape. Cuando estuve a pocos pasos de la ventanilla, decidí poner un capítulo de Kamen Rider, casi como un amuleto absurdo que usaba cada vez que quería distraerme del mundo. Fue entonces cuando la realidad se fracturó. 3 hombres irrumpieron en el edificio. Rostros cubiertos, manos temblorosas, armas que no dominaban. Sus voces se quebraron en cuanto intentaron imponer autoridad. El miedo mezclado con adrenalina produjo los primeros disparos. No fue una decisión consciente de ellos, fue una reacción natural de sus miedos y nervios. Y en ese instante, el banco entero se convirtió en un cráter de caos. Gritos a mi alrededor, cuerpos que caían, sangre que manchaba el mármol. No era un atraco profesional. Era un desastre improvisado por criminales novatos que estaban tan aterrados como las víctimas. Una mezcla letal. Yo no pensé. Mi cuerpo se movió solo. Uno de los ladrones pasó demasiado cerca, apuntando sin ver. Y antes de analizar las consecuencias, golpeé. Mi puño se estrelló contra su mandíbula con un sonido seco, como si hubiera roto una pieza de cerámica. Pero esa pequeña victoria fue tan fugaz como mi último aliento. Una bala rebotada, quizá disparada por otro de ellos, quizá por él mismo en su caída, me perforó el pecho. Sentí un ardor inmediato, luego un peso insoportable que me arrastraba hacia el suelo. El aire se volvió denso, las luces se difuminaron, y el eco de los disparos comenzó a alejarse como si alguien bajara el volumen del mundo. Caí sobre las baldosas frías, con el corazón latiendo a golpes torpes. Y aún así, sonreí. Una sonrisa tenue, frágil, casi infantil. Mi mano aferró con fuerza el teléfono, la última conexión a las historias que tanto me habían acompañado. Los gerentes gritaban órdenes, alguien llamaba a emergencias, algunas personas lloraban. Todo parecía distante, como si otro viviera mi muerte en mi lugar. Fue entonces cuando la escuché. Una voz que no pertenecía a ninguna garganta humana, una presencia que no resonaba en mis oídos, sino dentro de mi propia alma. Aún no concluye tu existencia. Puedes seguir. La frase se deslizó como un susurro hecho de viento. No tenía origen ni forma. Solo certeza. ¿Continuar? Pregunté con una mezcla de confusión y resignación. ¿Dónde? La respuesta llegó envuelta en algo que no sabría describir. Paz y abismo al mismo tiempo. En un sitio donde tu historia apenas comienza. Y la oscuridad me tragó. Desperté en un espacio sin bordes, sin un techo, sin un suelo. Una especie de luz viva me rodeaba, como si estuviera dentro del pensamiento de un dios que todavía no decidía qué hacer conmigo. Te damos paso a otro universo. Marvel te recibe en primer lugar. La declaración no era una orden ni una bienvenida. Fue un dictamen final, y detrás de esas palabras, sentí que algo antiguo me había elegido por razones que desconocía. De pronto, memorias ajenas empezaron a florecer en mi cabeza, una vida entera formándose como capas que se acomodaban unas sobre otras. Ya no era solo el hombre muerto en el banco. También era alguien más. Mi nombre era Taizen Kanei. Ahora tenía una ascendencia mezclada. Padre japonés, madre estadounidense. Este tipo es un saqueador clandestino, un ladrón sin nombre que trabajaba en grupo, un explorador de estructuras olvidadas, devoradas por el tiempo y ocultas bajo la arena, un hombre que había aprendido a sobrevivir robándole antigüedades al pasado. Era líder de un pequeño círculo de oportunistas. Yo mismo señalaba los sitios donde atacaríamos, y aquella mañana, mi nuevo yo estaba alojado en un hotel polvoriento, ubicado en un país cálido donde las sombras eran cortas y el viento llevaba arena. Preparaba junto a mis compañeros una incursión a una edificación antigua de origen babilónico. Se decía que guardaba tesoros capaces de desafiar a cualquier leyenda, pero también peligros enterrados con razón. Las voces en el pasillo, los pasos apresurados de turistas, el olor del café viejo en el lobby, el murmullo del ventilador que luchaba contra el calor. Todo se sentía real, pulsante, vivo. Y dentro de mí, algo esperaba activarse, un sistema de múltiples dimensiones, un mecanismo extraño sin duda alguna. Pero es una promesa de poder. Soñaré con un mejor futuro, murmuré mientras cruzaba el pasillo hacia mi habitación. La luz del horizonte se filtraba por las ventanas, tiñendo la alfombra con un brillo anaranjado que parecía anunciar un destino incierto. Estaba cansado de existir sin rumbo.
cansado de sobrevivir por inercia. Quería más. Necesitaba más. Porque, aunque en mi vida anterior jamás tuve oportunidades reales, aquí todo podía cambiar. Miré hacia la salida del corredor, donde un resplandor extraño parecía llamar por mí, como invitándome a atravesar una frontera invisible. Una hora antes, la historia ya había empezado a escribirse. La luz del amanecer apenas había entrado por las cortinas del cuarto cuando abrí los ojos. El aire del hotel tenía ese olor a humedad antigua mezclado con polvo, perfume barato y desinfectante. Se escuchaban pasos en el pasillo, conversaciones apagadas, el eco metálico de un carrito de limpieza. Todo ese sonido mundano contrastaba con el temblor silencioso dentro de mi pecho. Hoy sería el último trabajo de este cuerpo. La última aventura de este ladrón con identidad falsa. Después de eso, yo tomaría el control absoluto. Me incorporé lentamente, sintiendo un extraño equilibrio entre nerviosismo y anticipación. Sobre la cama estaba la ropa que usaría. Pantalones resistentes, camisa ligera, botas con suelas gruesas y un chaleco desgastado lleno de pequeños bolsillos. Me observé en el espejo. Un rostro que no recordaba haber tenido, una mezcla clara de herencia japonesa y estadounidense, guapo el hijo de su puta madre. Tomé la ropa pieza por pieza y me vestí con movimientos rápidos. Carajo, por suerte tengo un sistema, murmuré con un suspiro irónico, sin borrar la media sonrisa que asomaba en mi rostro. Al pronunciar esas palabras, algo en mi mente se deslizó como una puerta que reconoce a su dueño. Una interfaz luminosa surgió ante mis ojos, invisible para cualquiera excepto para mí. Se ensambló en sonidos de Windows XP, marcos translúcidos, textos flotando, pequeños indicadores que parecían indicar mi estado de ánimo y físico. El sistema habló. Buen día Daizen. Edad, 24 años. Ocupación, ladrón. Sexo, masculino. Estatura, 1,80. Raza, humano categoría superior al común. Tipo de sangre, negativo. Mi tabla de estadísticas apareció como un panel etéreo. Fuerza física, 4. Fuerza especial, 0. Defensa física, 4. Defensa especial, 0. Resistencia, 4. Fusión de defensa ampliada más capacidad de aguante. Velocidad, 2. Suerte, 6. Sentidos, 3. Silbé con aprobación. Nada mal para un muerto recién reciclado, susurré. Era extraño. El yo antiguo tal vez habría entrado en pánico. Este nuevo yo, lo tomaba con una calma peligrosa. Tal vez la muerte me había arrancado el miedo junto con el corazón. Tal vez el nuevo mundo había enterrado mi antiguo instinto de sumisión. O quizás, simplemente, ya no me interesaba vivir con las mismas limitaciones de siempre. Extendí la mano hacia la interfaz, y las opciones se desplazaron. Una sección titulada Inventario se desplegó. Tenía 3 columnas por 7 filas horizontales. 21 espacios vacíos esperando ser llenados. Más que suficiente para saquear la historia, reí entre dientes. Toqué otra pestaña. Recompensas no abiertas. Un icono brilló como una estrella encerrada. Paquete de inicio de sesión. Lo seleccioné. Una caja virtual se abrió en el aire, desprendiendo chispas de luz rojiza y azulada. 3 cartas flotaron ante mí, cada una con un diseño distinto, como si pertenecieran a mundos que jamás deberían encontrarse. La primera tenía el símbolo de una llama estilizada, tipo fuego, un don extraño, otorgaba afinidad absoluta con la naturaleza ígnea, como un Pokémon de ese elemento. La descripción lo dejaba claro. Incremento masivo en resistencia térmica, mejora en metabolismo, capacidad para manipular calor interno o externo, pero sin movimientos desbloqueados aún. Se recomienda obtención de algún movimiento de tipo fuego, dijo el sistema en letras pequeñas. La segunda carta estaba adornada con una espada de estilo fantástico, perteneciente claramente a un NPC de un juego de Final Fantasy. Rango, 2 estrellas azules. Una reliquia humilde pero útil a fin de cuentas. Duradera a medias, estable sin duda alguna, fácil de mejorar si la dejaba a mi lado. La tercera carta era completamente distinta. El borde era rojo. 4 estrellas rubí marcaban su rareza. Un caramelo encapsulado, girando en el centro, rodeado por 2 figuras. Un ghoul de Tokyo Ghoul, con su sonrisa rota y su hambre latente, y un vampiro de Marvel, con su aura oscura y su sed emergente. Línea de sangre híbrida. Mitad ghoul. Mitad vampiro. Efectos negativos o secundarios malignos se reducen en 50%. Efectos negativos reducidos a la mitad. Aumento significativo en capacidades físicas, regenerativas y sensoriales.
Sorbí aire entre los dientes. Genial, ahora soy una golosina de monstruos, bromeé con un tono cortante. Literalmente un dulce genético. Nada más apropiado para un cadáver en horario laboral. No lo usé. Aún no por miedo a lo que conlleva ser de esas dos razas, en Marvel no eran muy queridos que digamos. Además sabía, instintivamente, que esa decisión debía tomarse en el momento correcto. Ingerir algo así dentro de un templo babilónico lleno de trampas, demonios, criaturas selladas o lo que fuera, podía ser una sentencia o un acto de supervivencia absoluta. No arruinaría mi única carta maestra por simple curiosidad. Guardé las 3 cartas en el inventario. El sistema volvió a plegarse como un libro cerrado. Respiré hondo y apagué la interfaz. El hotel vibraba con vida. Las paredes descascaradas, las ventanas empañadas por el calor, el silencio expectante del desierto. Todo parecía anunciar un cambio inminente. Atravesé el pasillo mientras ajustaba las correas de mis botas. El lugar estaba lleno de turistas, trabajadores temporales, mercenarios encubiertos y buscadores de fortuna sin nombre. Al salir a la calle, el sol me golpeó con la fuerza de un martillo. La arena se arrastraba en pequeñas serpientes doradas por el pavimento. El aire olía a especias picantes, gasolina y metal caliente. A unas cuadras, un camión viejo esperaba. Era gris y robusto, con la carrocería abollada por años de uso. Su motor roncaba como una bestia cansada. Cuando me acerqué, la puerta lateral se abrió y las voces de mis compañeros salieron al exterior. Uno por uno se presentaron, como si yo no los conociera ya de estas memorias implantadas. Rothman, un violador con sonrisa de dientes amarillentos, cicatrices cruzándole la frente, y manos que no merecían tocar nada vivo. Silva, asesino por encargo, con ojos fríos como piedras de río y un olor a alcohol que parecía tatuado en su piel. Grados, sicario de cartel, corpulento, brazos llenos de tatuajes que relataban vidas ajenas que él había arrebatado. Miller, estafador profesional, con traje barato y mirada calculadora, experto en fingir humanidad para sacar provecho. Todos iban cargados con mochilas llenas de herramientas para demolición y excavación, cuerdas, linternas, sensores de movimiento, máscaras para gases tóxicos, y dinamita. Muchísima dinamita. El grupo perfecto para un atraco arqueológico. O para un homicidio masivo. Yo era su líder. Su gran guía, su brújula de la moral torcida. Y ninguno de ellos sospechaba que, al final del día, no regresarían a sus hogares. Ni millonarios, ni vivos, pensé con frialdad en mi ser. Me apoyé contra el borde del camión y los observé con serenidad. No la caguen, dije, en tono plano. Si siguen el plan, todos saldrán con los bolsillos llenos. Sonrieron. Algunos con avaricia, otros con ansias de violencia. No sabían que mi mente ya había decidido matarlos a todos cuando el trabajo terminara. No era venganza, porque no me habían hecho nada. No era justicia porque sería hipocresía de mi parte, además no soy juez o verdugo para decir quién o qué debe morir. Pero una cosa era cierta, no dejaría que esa clase de personas, si es que se le puede llamar así, vivan sin tener en esta vida, sobre todo que sigan como si nada haciendo más de la suya, diría que esto era, limpieza, y no quiero decir nada más. Necesitaba un equipo nuevo, socios para ser exactos. Un mundo nuevo para mí, una vida distinta a la anterior y a esta misma. Y estos hijos de puta no entraban en esa ecuación. Mientras subía al camión, pensé, este será el último atraco al pasado que haré como este sujeto. Después de hoy, viviré como alguien completamente distinto. El motor rugió con un poder renovado, y entonces las puertas se cerraron de golpe, mi viaje al desierto esperaba. El camión avanzaba por la carretera como una bestia oxidada que conocía de memoria el dolor del desierto. El sol abrasaba la chapa metálica, y cada vibración del motor hacía temblar el polvo acumulado en el interior. A través de las ventanas, se veía un horizonte inmóvil, casi infinito. Dunas doradas, rocas antiguas, sombras que parecían moverse, engaños ópticos creados por el calor y la soledad. Yo estaba sentado en la parte trasera, entre cajas de herramientas, mochilas cargadas con dinamita y el olor rancio a cuerda vieja. El balanceo constante del vehículo mecía mis pensamientos hasta volverlos casi hipnóticos. Y entonces me surgió una duda sencilla, pero fundamental. Me incliné hacia Rothman. Oye, ¿qué año es? El hombre parpadeó, extrañado por la pregunta, como si le hubiera pedido que resolviera una ecuación. 1993, respondió. ¿Qué clase de sujeto eres que no sabe en qué año vive? No contesté. Solo asentí y regresé a mi lugar. 1993.
El dato se instaló en mi cabeza como un engranaje recién pulido que encaja a la perfección. Con esa información, el mundo se abría ante mí como un mapa lleno de rutas de oro, mercados aún sin explotar, tecnologías que apenas estaban naciendo, empresas destinadas a convertirse en gigantes décadas después. Y yo, armado con conocimiento del futuro, podía adelantarme a todos y arrasar el tablero. Top 3 hombres más ricos del mundo sonaba posible, sonaba alcanzable, sonaba hecho para mí. Y ya que este cuerpo no era precisamente feo, el otro objetivo también era cuestión de tiempo. Riqueza y presencia abrían todas las puertas, incluso las que parecían selladas. Mientras el camión seguía avanzando, me perdí en esquemas imaginarios. Inversión inicial en mercados emergentes, compra de propiedades clave, creación de empresas de tecnología, farmacéuticas dominantes, energéticas, armamentísticas, y claro, un sector médico dedicado a curar todo tipo de enfermedades. Cáncer, sida, trastornos genéticos, y de paso, el síndrome de Down, y la homosexualidad, pensé en voz baja, con una sonrisa torcida. Jaja, es broma, cálmense, ángeles guardianes. Los otros hombres no escucharon. Estaban demasiado ocupados cargando armas, revisando máscaras de gas y discutiendo quién sería el primero en revisar las catacumbas del templo. Yo seguí hundido en mi propio cerebro brillante, organizando mi futuro imperio. Muy lejos de allí, el día anterior, en una mansión donde el mármol brillaba y los pasillos estaban en silencio, un hombre de bigote marcado y ojos cansados revisaba documentos antiguos. Howard Stark. A su lado, con expresión preocupada pero firme, estaba Maria Stark, su esposa. Ambos parecían sombras gastadas por la desesperación. La habitación estaba llena de libros que nadie debía poseer, manuscritos antiguos, tablillas digitalizadas, fragmentos de historias perdidas, dibujos de criaturas que jamás tocaron la luz. En medio de esa montaña de conocimiento prohibido, Howard sostenía una fotografía. Un niño de sonrisa alegre, su hijo de cuando tenía 5 años. El heredero cuya vida se consumía en silencio. Arnold Stark, su primogénito condenado. María colocó suavemente una mano sobre el hombro de su esposo. Howard, necesitas descansar. Su voz era dulce, pero cargada de preocupación. Llevas 3 días sin dormir. Él negó con la cabeza. No puedo. No mientras Arnold esté así. Su voz se quebró, apenas perceptible, pero bastó para que ella entendiera que estaba al borde del colapso. Howard había intentado todo. La ciencia moderna. La experimental. La ilegal. La médica. La biotecnológica. Nada funcionaba. El destino de su hijo parecía escrito en piedra. Hasta que dio con una historia. Un relato enterrado en textos que los historiadores llamaban mitos, pero que él, obsesionado por su fe en la ciencia y lo imposible, tomó como pistas reales. Había leído sobre un emperador babilónico, un soberano temido y venerado, que poseía una fuente sagrada capaz de sanar cualquier dolencia. Se decía que ese líquido concedía fuerza monstruosa, juventud eterna, regeneración. Para el mundo, un cuento. Para Howard, una última esperanza. Y con el prototipo funcional del reactor Ark, su orgullo, su pecado, su salvación, creyó que todo era posible. No voy a permitir que Arnold muera, dijo con firmeza. María cerró los ojos, con lágrimas contenidas. Entonces, ve. Pero promete que volverás. Howard acarició su mano. Volveré con nuestro hijo curado. Y con esa promesa quemándole el alma, reunió un equipo. No eran criminales, como los de nuestro protagonista. Eran expertos. Profesores de historia antigua, exsoldados, arqueólogos, científicos y agentes armados con tecnología que jamás debería haber existido en 1993. Su destino era el mismo que el de nuestro protagonista. La edificación babilónica, el templo prohibido para los humanos. El lugar donde el pasado esperaba cobrar su cama. Y mientras Howard Stark se aferraba a la vida de su hijo, nuestro protagonista se aferraba a su futuro imperio personal. El camión frenó de golpe, levantando una nube de arena. El conductor gritó: «Llegamos». Me incorporé, ajusté mi chaleco, tomé mis guantes y bajé al exterior. El desierto rugió con un viento caliente que arrastraba historias olvidadas. A lo lejos, se levantaba la estructura, oscura, anciana, silenciosa como una tumba sin nombre. Y en mi mente, una única idea brilló como oro recién descubierto. Ojalá esté lleno de diamantes, rubíes y esmeraldas. Voy a comprarme el mundo cuando salga de aquí. Howard, desde otra dirección, pensaba lo opuesto. Dios, dame tiempo. Déjame salvarlo.
2 caminos, 2 ambiciones, 2 destinos, avanzando hacia la misma puerta. Y ninguno sabía que el otro existía. Estábamos más adentro de lo que cualquiera con sentido común habría permitido. El templo babilónico se abría en corredores interminables, escaleras que descendían en ángulo imposible y cámaras donde el aire pesaba como si aún conservara los susurros de los antiguos sacerdotes. Las paredes estaban talladas con figuras de dioses insectoides, guerreros coronados con cuernos curvos y espirales que parecían moverse cuando la luz de las linternas las rozaba. Nuestro grupo había avanzado entre trampas mecánicas y mecanismos que hubieran hecho llorar de orgullo a cualquier ingeniero moderno. Cuchillas que surgían del suelo, dardos disparados por ojos de piedra, placas de presión tan sensibles que un paso en falso bastaba para desatar una lluvia letal. Los otros ya habían perdido a 2 hombres. Nadie se detuvo a llorarlos. En uno de los cruces, las luces de linterna nos revelaron otro equipo que se aproximaba desde el lado opuesto del corredor. Trajes especializados, casco con visores, armas tecnológicas que no pertenecían a 1993. Howard Stark encabezaba la formación, con el gesto tenso y los ojos oscuros escaneando cada detalle del entorno. A su lado, guardias y científicos verificaban aparatos que vibraban, detectando quién sabe qué tipo de energía oculta. Nos miramos unos segundos. La desconfianza llenó el espacio antes de que alguien pronunciara palabra. Genial, murmuró uno de mis hombres. Turistas caros. Howard nos analizó como si fuéramos una mezcla de amenaza y estorbo. Este sitio no es para aficionados, dijo con tono cortante. Están a punto de matarse si siguen caminando así. Lo fulminé con la mirada. ¿Nos arreglamos solos?, respondí. Ustedes quédense con sus juguetes futuristas. Nosotros solo queremos lo que brilla. Rothman se rió entre dientes. Dragos hizo crujir los nudillos. Miller calculaba si podía sacarle provecho a ese encuentro. Los hombres de Stark levantaron sus armas unos grados, por si acaso. No tienen idea de lo que hay aquí abajo, replicó Howard. No venimos por oro. Venimos por algo que puede salvar millones de vidas. Y una en particular, pensé, adivinando la sombra de desesperación en su voz. El choque era inevitable. 2 grupos armados, 2 ambiciones distintas, un solo camino estrecho. Pero antes de que las chispas se convirtieran en incendio, el suelo vibró. Un murmullo recorrió la piedra, un rumor subterráneo. Las antorchas antiguas colgadas en las paredes, apagadas hacía milenios, parecieron estremecerse. Un frío súbito recorrió el corredor, como si se hubiera abierto una grieta entre este mundo y otro. Silencio. Entonces, algo habló desde la oscuridad. Humanos. Otra vez. Siempre humanos. La voz no provenía de una garganta única. Era un coro distorsionado que reverberaba en las paredes, como si el templo mismo se burlara de nosotros. 3 figuras emergieron de la penumbra, avanzando con pasos seguros. El primero parecía un cadáver envuelto en vendas, con un manto azul oscuro adornado de esferas doradas que emitían un brillo enfermizo. Sus ojos rojos ardían como carbones vivos bajo una capucha raída. Cada uno de sus movimientos resonaba con un crujido seco, como hueso quebrándose despacio. El segundo era un gigante cubierto de una armadura acorazada, de placas doradas con bordes rugosos, como si hubieran sido forjadas a partir de caparazones de bestias. Hileras de pinchos surgían de sus hombros y antebrazos. Su respiración sonaba como un horno antiguo, pesado y constante. El tercero tenía un cuerpo estilizado, envuelto en una coraza orgánica de tonos verde oscuro. Su casco alargado evocaba la cabeza de un depredador anfibio. A su mano derecha le acompañaba una hoja enorme, curva, casi tan alta como él mismo. Una guadaña de metal vivo que parecía tener hambre. Se detuvieron a unos metros de nosotros. El aire se espesó, cortante. Somos los herederos del séptimo trono, proclamó el encapuchado, con voz seca. Los últimos oficiales del séptimo general del infierno. Howard dio un paso atrás, apretando los dientes. ¿Qué demonios? Eso mismo, susurré. Demonios. El gigante de armadura espinada nos observó uno por uno, calibrando nuestra carne como si fuera mercancía. El portador de la gran guadaña inclinó la cabeza, divertido. Demasiado tiempo dormidos, dijo este último. Demasiado rencor acumulado. Demasiada humanidad caminando por donde no debe, añadió el envuelto en vendas. Y eso, siempre se paga. Antes de que alguien disparara o respondiera, el mago momificado levantó la mano. Una serie de collares oscuros, hechos de segmentos metálicos que parecían insectos agazapados, surgió del aire y se lanzó hacia nosotros.
No tuve tiempo de esquivar. Sentí algo frío rodear mi cuello. El metal se cerró como una mordida. En ese instante, mi cuerpo dejó de pertenecerme. Quise moverme. No pude. Quise levantar el arma. Nada. Mi voluntad quedó atrapada detrás de un cristal invisible, mirando impotente cómo mis músculos se convertían en marionetas de hilo invisible. Los hombres de mi grupo cayeron igual. Algunos gritaron, otros ni alcanzaron a maldecir. Varios miembros del equipo de Stark intentaron contraatacar, pero en un parpadeo ya estaban controlados o muertos. El gigante espinado avanzó sin apuro. Tomó a uno de mis compañeros por el torso y lo partió como si fuera un muñeco mal cosido. La sangre salpicó las piedras antiguas. El de la guadaña se movía con elegancia macabra, arrancando miembros, atravesando pechos, derribando cabezas. No fue una batalla, fue una cosecha. Y nosotros, ganado. Howard observaba, paralizado por el mismo collar infernal. Sus ojos, sin embargo, estaban despiertos. Vi cómo presenciaba la masacre con una mezcla de horror y cálculo, como alguien que había visto muchas cosas, pero no esto. Algunos cuerpos no llegaron a tocar el suelo. Los tres monstruos extendieron manos y la carne desgarrada comenzó a ser absorbida, desintegrándose en partículas, entrando en sus armaduras, en su piel, alimentando algo que crecía en su interior. «Faltan más», dijo el de la guadaña, con su voz rasposa. «Aún no es suficiente para despertar al maestro. Los que sobrevivan servirán para el rebaño», agregó el mago momificado. «La sangre de los cobardes también abre puertas». Éramos, a sus ojos, piezas de un ritual. Sacrificio y ganado. Los collares tiraron de nosotros, obligándonos a caminar. Nos arrastraron por un pasillo descendente, flanqueado por columnas talladas con relieves de una figura recurrente. Un guerrero con casco en forma de escarabajo rinoceronte, empuñando una herramienta que se parecía tanto a un cinturón como a un arma ceremonial. En cada imagen, ese mismo ser enfrentaba formas demoníacas que se retorcían bajo sus pies. No era difícil entender que esos monstruos lo recordaban. Ni que lo odiaban. Mientras avanzábamos, el templo se volvía más opresivo. Otras criaturas como ellos se separaron del grupo en bifurcaciones anteriores, internándose en zonas marcadas con signos que parecían armas, escudos, lanzas, armaduras. La armería del infierno. Los hermanos irán a buscar nuestras reliquias, anunció el gigante espinado. Cuando el maestro despierte, lo haremos vestidos como en los viejos días. Yo apenas podía mover los ojos, pero vi pasar a varias de las otras criaturas que hablaban. Figuras de oro macizo, mujeres de piel verde, colosos ladrillados, samuráis monstruosos, todos desaparecieron en sus respectivos corredores, como una plaga separándose para arraigar en distintas madrigueras. Nosotros seguimos hacia el fondo. Las catacumbas se abrían en una sala tan grande que la luz de nuestras linternas no alcanzaba el techo. Estatuas de reyes antiguos, altares derruidos, osarios desbordados. En el centro, un círculo de piedra grabado con símbolos que parecían insectos fusionados con estrellas. «Aquí duerme nuestro general», declaró el mago. «Aquí beberá de ustedes para alzarse de nuevo». Los collares nos obligaron a arrodillarnos. Howard estaba a mi lado. Sus labios se movieron apenas. «Si salimos de esta», murmuró, «juro que destruyo este lugar hasta el último ladrillo». «Primero salgamos», respondí, con la voz trabada. En el trayecto habíamos cruzado trampas que nos habrían matado a todos, de no ser por la combinación de mi experiencia de saqueador y la tecnología de su equipo. Él confiaba en mis instintos. Yo, en sus aparatos. A regañadientes. Pero sin esa alianza improvisada, los cadáveres en el corredor seríamos nosotros. No éramos amigos. Tampoco enemigos. Éramos supervivientes encadenados al mismo problema. El mago momificado comenzó un cántico gutural, usando un idioma que ningún libro moderno recogía. El círculo de piedra se iluminó, respirando luz púrpura desde sus grietas. El suelo vibró de nuevo, esta vez como un corazón gigantesco intentando latir con sangre prestada. En ese momento, algo cambió. Un temblor sacudió la bóveda entera. Una de las columnas laterales se resquebrajó. Desde los pisos superiores llegaron sonidos de derrumbes sucesivos, como si el templo decidiera cerrarse sobre sí mismo. Uno de los tres monstruos, el portador de la guadaña, levantó la cabeza, alerta. ¿Qué fue eso? El despertar del maestro, respondió el gigante. Pero no era solo eso. Del muro derecho, una roca del tamaño de un coche se desprendió y cayó justo encima del brazo del mago momificado. El impacto lo desequilibró.
3 de las esferas doradas de su manto se quebraron, despidiendo un fogonazo. El dolor arrancó un grito áspero de su garganta. Por primera vez, lo vi vulnerable. Los collares que controlaban nuestros cuerpos parpadearon. El que rodeaba mi cuello se agrietó, chispeó, y se desintegró en polvo negro. La libertad volvió a mis músculos como una corriente eléctrica. No lo dudé. Saqué el caramelo de línea de sangre del sistema con una urgencia instintiva. El objeto apareció en mi mano, sólido, girando en el aire un segundo antes de caer en mi palma. Tenía una forma extraña, con vetas rojas y negras que parecían moverse bajo la superficie translúcida. ¿Qué demonios es eso?, susurró Howard, con el collar aún sujeto. Mi boleto de salida, contesté. Lo coloqué en la boca y lo trituré sin pensarlo. El sabor era indescriptible. No dulce, no amargo, no salado. Era como morder metal caliente mezclado con nieve. Una tormenta recorrió mi garganta, expandiéndose hacia mi pecho, mis brazos, mis huesos. Una furia hambrienta despertó en mi estómago. Sentí sed. Hambre. Ansias de desgarrar algo. A la vez, una energía fría, calculadora, se mezclaba con la primera. La elegancia rapaz de un depredador nocturno. Ghoul. Vampiro. 2 linajes chocando, buscando un punto medio, y encontrándolo en mí. Los efectos negativos se amortiguaron, como si una barrera interior decidiera qué permitir y qué rechazar. El sistema hizo aparecer ante mis ojos una notificación luminosa. Línea de sangre híbrida activada. Fuerza, resistencia, sentidos aumentados. Regeneración limitada disponible. Hambre de carne y sangre. Reducida al 50%. Control mental y emocional. Estable, por ahora. Mi respiración se volvió más profunda. Los sonidos a mi alrededor se multiplicaron. Pude oír el crujir de las piedras, el flujo remoto del agua en algún lugar del templo, el latido acelerado de Howard, el pulso denso de los monstruos. Pero el destino no había terminado conmigo. En medio del temblor, una sección del suelo se hundió. El círculo de piedra se rompió en parte, revelando algo enterrado justo debajo. Una estructura metálica en forma de aro ancho, adornada con motivos de escarabajo rinoceronte, incrustaciones de gemas apagadas y un núcleo oscuro en el centro. Un cinturón. O algo que se le parecía demasiado. Cayó rodando hasta detenerse delante de mí. Lo toqué casi por reflejo. El momento en que mis dedos rozaron el metal, el objeto reaccionó como si hubiera estado esperando exactamente ese contacto. Una luz carmesí estalló. El cinturón saltó hacia mi cintura, se ajustó en un suspiro, y un torrente de imágenes invadió mi mente. Campos de batalla antiguos, hordas demoníacas derribadas por un solo guerrero, un cielo cubierto de ceniza, un rey con casco de escarabajo levantando su arma contra un gigante envuelto en sombras. Una voz surgió en mi interior, profunda, grave, cargada de autoridad. Por fin, un sucesor. Me vi a mí mismo de pie en un salón dorado, frente a una figura alta, cubierta con una armadura ceremonial inspirada en un escarabajo rinoceronte. Su presencia pesaba más que cualquier montaña. No era un simple espíritu. Era el eco de un imperio estepario enterrado bajo siglos de silencio. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya lo sabía. Fui el emperador que contuvo al 7º general del infierno, respondió. El que selló a sus oficiales en estas profundidades. El que cometió el error imperdonable de dejar sobrevivientes. Sus ojos brillaban desde detrás del casco, como estrellas enjauladas. Tomaste mi herramienta, continuó. Ahora mi legado es tu carga. Quise sentir miedo, pero algo en mí, la nueva sangre, quizá, lo transformó en determinación. ¿Qué esperas de mí? El emperador no sonrió, pero su voz se suavizó. Que nunca vuelvas a temer. Que nunca dudes al levantar tu mano contra tus enemigos. Que no repitas mi error. ¿Cuál fue? Perdonar. La palabra resonó como un golpe seco. Creí que la misericordia bastaría, añadió. Dejé con vida a algunos de los generales, esperando que el tiempo los debilitara. En lugar de eso, se enterraron, durmieron, y esperaron. Ahora regresan. Lo había entendido. Los monstruos frente a mí eran las sobras de aquella guerra. Te daré mi fuerza, dijo el emperador. Pero debes prometerme algo. Dilo. Mata a todos tus enemigos. Sin excepción. Sin remordimiento. No dejes que ninguno vuelva a levantarse sobre esta tierra. El eco de sus palabras quemó cualquier rastro de duda que quedaba en mi pecho. Miré aquella figura en mi mente. Vi su reino derrumbándose, sus guerreros cayendo, su sacrificio final para sellar a los demonios que ahora querían renacer sobre nuestros cadáveres. Tomé aire. Entonces escucha bien, respondí.
Si voy a llevar tu corona, no pienso dejar a un solo monstruo respirando. Ni aquí, ni en ningún mundo al que pueda llegar. La armadura del emperador se fragmentó en destellos y se precipitó hacia mí, cubriéndome con una segunda piel. Sentí placas formarse sobre mis hombros, mi pecho, mis piernas. Un casco se moldeó alrededor de mi cabeza, prolongándose hacia adelante, adornado con un cuerno curvo como el de un escarabajo rinoceronte dispuesto a cargar contra el cielo. La energía del cinturón se unió a la de la línea de sangre híbrida. Fuego interno. Fuerza antigua. Odio heredado. El emperador habló por última vez. Entonces, arrasa con todos. La visión se rompió. Volví a la realidad en el mismo instante en que el gigante espinado se volvía hacia mí, sorprendido por la explosión de luz. Howard me miraba con una mezcla de asombro y miedo. El círculo de piedra seguía vibrando, a medio ritual. Yo ya no era el mismo saqueador que había entrado a este lugar, ni el hombre sin rumbo de otro mundo. Me erguí. El peso de la nueva armadura se sentía natural, como si hubiera nacido con ella. El casco se ajustaba a mi cráneo, el cuerno proyectaba una sombra alargada en el suelo. Los tres monstruos se quedaron inmóviles. El de la guadaña fue el primero en romper el silencio. No, su voz tembló por primera vez. No puede ser. El gigante retrocedió un paso. Reconocía la silueta. Reconocía el diseño del cinturón, el brillo en el pecho, la presencia que ahora emanaba de mí como una hoguera. El emperador, susurró. El mago momificado, aún sujetándose el brazo roto, dejó escapar un sonido que no era humano. Una mezcla de pánico, ira y memoria. Creímos que estabas muerto, escupió. Que tu linaje se extinguió con tus últimos soldados. Avancé un par de pasos. Cada movimiento hacía crujir la piedra bajo mis pies. Murió, respondí, mi voz resonando ahora con un matiz que no era solo mío. Pero yo no. El temblor del templo arreció. Desde los pasillos superiores se oyeron derrumbes masivos. Las zonas por donde habían partido las otras criaturas se sellaron con cascadas de rocas. El eco de sus gritos quedó ahogado detrás de toneladas de escombros. Howard vio eso y lo entendió al instante. Estamos encerrados, dijo. Tú, yo y ellos. Un segundo round íntimo, contesté. Los monstruos, por primera vez, no avanzaban. Dudaban. Los oficiales del séptimo general del infierno se encontraban cara a cara con la figura que casi los había exterminado en el pasado. No era el mismo hombre. No era el mismo tiempo. Pero el legado, la armadura y el cinturón no dejaban margen a interpretaciones. El emperador de Babilonia había vuelto, y no planeaba cometer el mismo error. Di un paso más. La guadaña del enemigo se alzó por instinto. El gigante espinado apretó los puños. El mago comenzó un nuevo cántico desesperado. Yo sonreí bajo el casco. Muy bien, murmuré, dejando que el fuego y la sangre nueva recorrieran mis venas. Veamos cuánto les queda de esos 7 infiernos. Y así, con el miedo grabado en los rostros de los monstruos, empezó realmente el segundo asalto. El silencio duró menos que un latido. El gigante acorazado fue el primero en reaccionar. Sus pies clavaron las losas, flexionó las piernas y se lanzó hacia mí como un muro con espinas. Cada placa de su armadura traqueteaba como si llevara un enjambre dentro. Instinto, esquivar el ataque. Realidad, mi cuerpo no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Me moví tarde. El impacto me tomó de frente. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones en un golpe seco. Volé varios metros, choqué contra un pilar y lo resquebrajé. La piedra se desmoronó sobre mi espalda. Oye, ¿estás bien? La voz de Howard me llegó como si viniera desde un túnel. Me puse en pie por pura terquedad. El dolor ardía en el pecho, pero se apagaba tan rápido como había llegado. La regeneración comenzó a trabajar, tejiendo carne y hueso sin pedir permiso. Dentro de mí, la sangre híbrida celebraba haber encontrado un pretexto para encenderse. No sabes pelear, me dijo una parte honesta de mi mente, pero puedes seguir levantándote hasta que aprendas. El espinado se plantó en el centro de la sala, orgulloso de su embestida. Este emperador es más frágil de lo que recordaba, gruñó. El de la guadaña rió, con un sonido afilado. Quizá solo sea un imitador con suerte. El mago momificado sujetaba aún su brazo destrozado, aunque la carne muerta comenzaba a recolocarse como si alguien rebobinara una película de descomposición al revés. Da igual, rezongó. Mientras su cuerpo respire, sirve de ofrenda. Howard se acercó arrastrándose entre columnas, con una pistola compacta en la mano, de diseño imposible para esa década.
No ganas nada yendo directo contra ellos, masculló, mirando de reojo al trío. Reagrúpate, buscamos otra ruta, tal vez podamos. No, lo corté. Se quedó quieto, sorprendido por el tono. Escúchame bien, Stark. Lo miré desde debajo del casco. Encuentra un lugar donde cubrirte. Usa lo que tengas para mantenerlos distraídos si se acercan demasiado. Yo me encargo del resto. ¿Estás loco? Escupió. Apenas sabes controlar esa cosa y ellos, si muero, será por imbécil, lo interrumpí de nuevo. Pero no pienso repetir esta conversación. No voy a dejar que te maten ni que salgan de aquí. Y tampoco quiero que te metas entre mis golpes. Howard clavó los ojos en mí un segundo. Vio algo que no dijo. Tal vez terror. Tal vez determinación. Tal vez las tres cosas juntas. Asintió, apretando la mandíbula, y se deslizó hacia una zona cubierta por bloques caídos, donde podía disparar con cierto margen sin quedar expuesto. Los monstruos observaron ese pequeño intercambio con diversión. Mira eso, se burló el de la guadaña. El emperador protege a escoria humana. Ha perdido el gusto. Ha perdido la técnica, añadió el acorazado. Su postura es torpe. Sus pies resbalan. Apenas sabe dónde poner las manos. Tenían razón. Había fuerza en mis músculos, un poder salvaje bajo la piel, pero ningún entrenamiento real. Ningún año de guerra, ningún maestro de artes marciales detrás de mis movimientos. Solo memoria corporal prestada, instinto animal y pura rabia. Tuve que respirar hondo. Si me dejaba devorar por la frustración, moriría rápido. Sentí el cinturón vibrar en la cintura, como una advertencia. La voz del emperador, más tenue ahora, como un eco profundo, susurró en el rincón de mi cabeza. Golpea con lo que sabes. No busques elegancia en una pelea a muerte. Busca daño crítico a como de lugar. Bien. Flexioné los dedos. Me incliné hacia adelante. Sentí el suelo filtrar calor a través de las plantas de los pies. La carta de tipo fuego ardió en mi interior como un solo culto. No sabía cómo activarla. No tenía manual. Pero el cuerpo empezaba a intuirlo, como un niño que descubre que puede correr si deja de pensar en cada paso. El acorazado cargó de nuevo. Corrí hacia él. Nos encontramos a mitad de la sala. Su puño bajó como un martillo. Lo esquivé por centímetros, notando el aire cortado cerca de la mejilla. Le devolví un derechazo al vientre. El impacto sonó a metal golpeando metal, me entumeció el brazo hasta el hombro. Pero el monstruo retrocedió un paso. TCH. Un segundo. Un pequeño avance. No bastaba. El de la guadaña se deslizó por un costado, veloz. La hoja describió un arco plateado hacia mi cuello. Agaché la cabeza, sentí el filo rozar el casco y arrancar chispas. Si no fuera por la armadura, me habría decapitado. Intenté soltarle una patada a torso mientras pasaba. Mal ángulo. El golpe le rozó la cadera y lo desestabilizó solo un poco. Otra vez. No suficiente. La guadaña regresó, esta vez por abajo. Salté hacia atrás. Tropecé con un resto de columna. Casi caigo. Cualquier peleador profesional se habría reído de mi postura. Los monstruos lo hicieron. El emperador, dicen, se mofó el de la guadaña. Apenas es un niño jugando con fuego prestado. El mago momificado extendió la mano sana. Esferas doradas se levantaron a su alrededor, cargadas de energía oscura. Puede seguir jugando mientras sangra para el maestro. 3 rayos de luz púrpura se dispararon hacia mí. Intenté apartarme. 2 me rozaron el costado y el hombro. La carne se abrió como si pequeñas bocas invisibles me hubiesen arrancado pedazos. Un chorro de dolor me atravesó. Caí de rodillas. Mi sangre salpicó el suelo. Roja. Densa. Pero antes de que llegara a formar un charco, las heridas ya estaban cerrándose. La piel se pegaba, los músculos se trenzaban otra vez, como si alguien tejiera un tapiz con hilo vivo. El mago entornó los ojos. Regenera rápido, murmuró. Pero no lucha mejor que un mortal común. Y ahí estaba el error. Gigantesco. Innegable. Tenía poder, no tenía oficio. La conclusión dolía más que los ataques. Me recordó algo. Mi vida anterior, pasándola siempre en segundo plano, escondido en datos, conocimiento, teorías, pero sin ensuciarme las manos. Si no aprendo a pelear ahora, no habrá otra oportunidad. Una risa baja se formó en mi garganta. ¿Qué te resulta tan gracioso?, preguntó el de la guadaña. Me levanté despacio, limpiando la sangre seca de la boca con el dorso de la mano. Que tienen razón, contesté. Soy un pésimo guerrero.
Los tres se quedaron mirándome. Pero tengo algo que ustedes no. ¿Y qué sería? Bufó el acorazado. Permiso para equivocarme todas las veces que haga falta. Di un paso hacia adelante. Y un cuerpo que no piensa morirse hasta que ustedes dejen de existir. El cinturón vibró con un zumbido grave. El fuego dentro de mí respondió. Esta vez no pensé en movimientos complicados, posturas, combinaciones. Solo en golpear, esquivar, resistir. En sobrevivir un segundo más, y luego otro, y otro, hasta que la experiencia empezara a tallarse en mis músculos a golpes. Avancé. El acorazado me recibió con un puñetazo directo. En lugar de esquivarlo por completo, giré el torso para minimizar el impacto, dejé que rozara la placa del pecho y usé ese impulso para acercarme más. Le clavé el codo en la base del cuello, justo en una unión de las placas. Se escuchó un crujido. No lo derribé, pero lo hice retroceder más que antes. El de la guadaña se lanzó a mi costado. Esta vez lo estaba esperando. Incliné el cuerpo, la hoja pasó a centímetros, sentí el viento que arrastraba. Le contesté con una patada al muslo. Nada elegante, nada espectacular, solo brutal. El hueso se quejó bajo la armadura. Y en ese momento ocurrió algo nuevo. Cuando el talón conectó, una lengua de fuego brotó del impacto, arrastrándose por la pierna del monstruo. Él gritó, sorprendido. Llamas naranjas se extendieron por la coraza orgánica de su extremidad, como si algo desde dentro las alimentara. Se retorció para apagarlas, dando saltos breves. Yo me quedé mirando mi propia pierna. La superficie de la armadura soltaba pequeñas chispas, como brasas atrapadas en el metal. Así que no era solo fricción, murmuré. De acuerdo. La carta de tipo fuego no se activaba recitando un hechizo ni apretando un botón. Se desataba con la intención correcta, con el impulso de matar, con la fuerza llevada al límite. El poder estaba ligado a la agresividad. Los tres oficiales percibieron el cambio. El calor, musitó el mago. Ese estilo, no es solo el cinturón. Algo más se fusionó con él. Mi corazón latía más deprisa. Cada golpe que daba empezaba a tener una cola ardiente. Cada paso dejaba marcas negras en la piedra. Las partes ghoul y vampiro en mi interior aullaban de placer. El cuerpo disfrutaba del daño, del riesgo, de la posibilidad constante de morir, y de no hacerlo gracias a la regeneración. El emperador dentro del cinturón susurró otra vez. Ahora entiendes. No eres un guerrero pulido. Eres un animal con armadura. Haz que aprendan a temerte. Obedecí. Me lancé contra el acorazado, sin darle tiempo a recomponerse. Un puñetazo al estómago, una rodilla ascendiendo hacia el mentón, un codazo descendente a la clavícula. Movimientos básicos, aprendidos quizá en una pelea callejera, mezclados con la potencia sobrehumana de la nueva carne. En cada impacto, pequeñas explosiones de fuego se desataban. El pecho del monstruo comenzó a ennegrecerse, a calentarse hasta el rojo. Empezó a gruñir en serio, ya sin burlas. El de la guadaña aprovechó un hueco y me cortó por la espalda. No alcanzó a abrir la armadura, pero el golpe me impulsó hacia adelante. Tropecé. El acorazado me agarró por la cintura y me lanzó contra el suelo como si fuera un saco de piedras. Oí algo crujir en mi base dorsal. Dolor agudo. Un destello blanco me nubló la vista. Pero antes de que pudiera siquiera arrastrarme, ya sentía los huesos encajando, la palabra fractura borrándose de mi diccionario corporal. No va a caer, masculló el espinado, jadeando. Entonces cortémoslo en partes, replicó el de la guadaña, girando su arma. Howard, desde su escondite, abrió fuego. Proyectiles de luz azulada cruzaron la estancia y se incrustaron en el flanco del mago momificado. 2 esferas de su manto estallaron. Una onda de energía se dispersó como una campana rota. No lo toquen. Rugió el mago, tambaleándose. El ritual necesita su corazón. Una parte de mí se preguntó, ¿mi corazón humano? ¿O el del emperador? Otra parte no tenía tiempo para filosofía. Me impulsé desde el suelo con un giro y, aprovechando que el acorazado aún miraba hacia Howard, le solté una patada lateral al costado de su rodilla. Todo el peso del cuerpo y la nueva fuerza concentrados en un punto. Esta vez, el sonido fue claro, hueso roto. El monstruo se hundió sobre una pierna, soltando un rugido de auténtica rabia. Aproveché para colocarme a su espalda y, con ambas manos, le estampé un derechazo y un zurdazo seguidos en la nuca, como si machacara una roca. Llamas estallaron en su casco. Se inclinó hacia adelante, aturdido. El de la guadaña se precipitó hacia mí, viendo a su compañero en problemas.
Salté hacia él, no para esquivarlo, sino para invadir su espacio. Mi frente chocó contra su casco. Un golpe suicida, pero la armadura aguantó mejor que la suya. Su cabeza se sacudió. Su hoja pasó rozando el suelo. Le clavé el codo en la mandíbula. El fuego lamió su cuello. La sed se intensificó. Por un momento, quise arrancarle la garganta a mordidas. Su carne olía a energía concentrada, a algo que podría alimentar durante horas el monstruo nuevo en mi interior. Pero apreté los dientes. No iba a perderme tan rápido. El mago intentó intervenir, alzando la mano sana para lanzar otro rayo. Howard lo interrumpió con otro disparo. El proyectil esta vez impactó directo en el pecho. Una grieta se abrió en el torso vendado. De ella salió un humo oscuro, apestando a cadáver antiguo. El hechicero vaciló. Daicen, ahora. Gritó Stark. Corrí. Crucé la distancia que nos separaba. El mago intentó retroceder, pero el círculo ritual detrás de él limitaba su movimiento. Alcé el puño, sintiendo el fuego concentrarse en los nudillos. Por el emperador al que traicionaste, susurró la voz en mi mente. Por los míos, aunque no lo sepan todavía, agregué yo. Le estrellé el puño en el centro del pecho, en la grieta. La explosión incendió las vendas. El cuerpo inmortal ardió desde dentro, como si alguien hubiera derramado gasolina espiritual y encendido un fósforo. El mago lanzó un alarido que no pertenecía a ninguna garganta humana, un chillido lleno de siglos de odio. Se desmoronó en una mezcla de ceniza y humo. 2. Quedaban 2. El acorazado se levantaba con dificultad, una pierna coja, tambaleante. El de la guadaña estaba jadeando, el casco agrietado, la vista cargada de furia. No puede ser, bufó este. No sabes luchar, y aún así sigues aquí. Me limpié la sangre del labio. Ya no necesito que me lo recuerden, respondí. Lo estoy solucionando golpe a golpe. El espinado lanzó una mirada rápida al círculo ritual. La luz púrpura se había apagado con la muerte del mago. Si caemos aquí, murmuró. El de la guadaña lo entendió. No habría séptimo general. No habría resurrección. Solo la tumba que se les había escapado una vez, repitiéndose con precisión cruel. Algo cambió en sus posturas. Dejaron la burla de lado. Ahora estaban seriamente decididos a matarme. Perfecto. Nos fuimos de nuevo a por todas. El acorazado levantó los brazos para cubrirse, dejando que su cuerpo hiciera de muralla mientras el de la guadaña buscaba ángulos por detrás. Tuve que usar todo lo que había aprendido en esos pocos minutos. Nunca quedar quieto, nunca dar la espalda completa, siempre aprovechar el mínimo fallo. Una patada baja al tobillo sano del espinado. Un puño hacia arriba para interceptar la guadaña antes de que bajara. Un giro de torso para amortiguar el choque. Cada vez que conectaba, el fuego respondía, más intenso. Mis pasos dejaban marcas incandescentes. El aire dentro de la sala se volvió sofocante. Howard tuvo que cubrirse el rostro, sudando bajo la coraza de su traje. Mis músculos dolían, sí. La regeneración no anulaba el cansancio. Pero cada error se convertía en lección inmediata. Mi cuerpo empezaba a anticipar trayectorias, a reaccionar antes de que la mente terminara de pensarlo. Supervivencia primaria. Instinto de cazador. El vampiro en mí calculaba puntos débiles. El ghoul exigía carne. El emperador aportaba golpes simples pero decisivos, 1, 2, pero que cuenten. Vi una apertura. El espinado levantó el brazo para bloquear un directo. Me dejé golpear su defensa con intención, desvié el impacto y me deslicé por debajo del ángulo de sus placas. Desde esa posición, descargué un gancho ascendente justo donde su mandíbula se unía con el casco. Llamas. Metal rompiéndose. La cabeza del gigante se ladeó en un ángulo incorrecto. Sus rodillas cedieron. Se desplomó como una torre. Antes de que tocara el suelo, ya estaba girando hacia el de la guadaña. Él reaccionó tarde. Intentó lanzar una estocada recta. Me lancé hacia dentro de su guardia, pegado a su pecho, demasiado cerca para que pudiera usar bien el arma. Con ambas manos, tomé el mango de la guadaña. Sus ojos se abrieron detrás del visor. No, sí. La armadura potenció mis músculos. Arranqué el arma de su mano con un tirón y la hice girar sobre mí. El filo describió un semicírculo brillante y preciso. Su cabeza voló, saltó unos metros, rebotó en el suelo y rodó hasta detenerse frente a uno de los altares. El cuerpo se mantuvo de pie un segundo, temblando, y luego cayó de rodillas antes de desplomarse por completo. El último, el acorazado, ya no se levantó. Su armadura estaba agrietada, humeante. Parte de su pecho se había hundido hacia adentro.
Aún así, su mano intentó aferrarse al suelo, como si se negara a aceptar el final. Me acerqué, arrastrando la guadaña ahora convertida en un trozo de metal humeante. Se giró un poco, buscando mi rostro. No eres él, susurró. Pero, apestas, igual que él. Me incliné. No necesito ser él, murmuré. Solo necesito terminar lo que empezó. Le atravesé el tórax con la guadaña. Desde dentro, el fuego hizo el resto. Su cuerpo se incendió en un instante, convirtiéndose en una estatua ardiente. Cuando las llamas se apagaron, solo quedaban fragmentos de metal derretido y ceniza. Silencio. El eco de la batalla tardó en disiparse. Mis puños aún vibraban, mis piernas temblaban, mi respiración se quebraba en bocanadas irregulares. Sentía cada golpe acumulado en los músculos, como si el cuerpo recién comprendiera la factura de la pelea. La regeneración cerraba cortes, reparaba fracturas, pero el agotamiento seguía ahí. Un cansancio denso, pesado, el precio de haber peleado por primera vez como alguien que no piensa retroceder. Howard salió de su refugio, con la pistola todavía en la mano. Me miró de arriba a abajo. No pareces un novato, comentó, al final. Solté la guadaña. Cayó con un ruido metálico. La armadura seguía rodeándome, pero la llama interior se había estabilizado, ya no estallaba con cada respiración. Lo soy, admití. Hace unas horas mi mayor logro era sobrevivir a un día más de trabajo basura. Howard frunció el ceño. Pues ahora, barrió con la mirada los restos de los oficiales, metiste las manos en la historia de este mundo hasta el fondo. Miré las cenizas, los fragmentos de armadura, los restos del círculo ritual apagado. Algo en mi pecho se movió. No era solo orgullo. No era solo alivio por seguir vivo. Era un sentido de pertenencia extraño. Como si me hubieran dado un papel en una obra que empezó hace milenios y me tocara continuarla sin ensayo previo. No voy a detenerme, dije, más para mí que para él. Esos eran solo soldados. Siguen existiendo más como ellos. Y ese general. El séptimo, añadió Howard. Asentí. No pienso dejar a ninguno respirando. Ni a ellos, ni a cualquier cosa que quiera ver a la humanidad como ganado. Me sorprendió haberlo dicho con tanta firmeza. Me sorprendió, y al mismo tiempo me encajó con una naturalidad peligrosa. El emperador, en lo hondo del cinturón, sonrió sin necesidad de rostro. Bien, susurró en mi mente. Así habla un sucesor. Howard guardó el arma, sin quitarme los ojos de encima. No sé quién eras antes de entrar aquí, dijo. Pero ahora llevas algo que el mundo no está preparado para ver. Nadie está preparado para ver a sus verdugos, respondí. Pero alguien tiene que ser el que cierre la puerta cuando el infierno viene. Un temblor nuevo atravesó la estructura. Polvo cayó del techo. El derrumbe anterior había sellado los corredores hacia la armería. El templo ahora parecía un laberinto a medio colapsar. Caminos cerrados. Otros recién abiertos. El edificio se está reacomodando, observó Stark. Si hay una sala central, probablemente se encuentre más abajo. Miré hacia el corredor que se extendía más allá del círculo, hacia la oscuridad espesa donde se intuían escalones descendentes. Algo allá abajo respiraba, no con el ritmo de un monstruo encarcelado, sino con el pulso lento de un poder antiguo, muy distinto al del séptimo general. El emperador de Babilonia había sido enterrado ahí. Y con él, la fuente y los tesoros que tantos querían. El siguiente paso era inevitable. Di una última mirada a la sala donde había tenido mi primer enfrentamiento real. Donde había descubierto, a puñetazos, que la experiencia no se regala, se arranca. Donde había sentido por primera vez esa mezcla de odio y responsabilidad por una especie a la que, en mi vida anterior, nunca le debí nada. Ahora sí. Bajemos, dije. Tenemos un mundo que asegurar, y yo, un puesto que ganarme. Howard soltó un suspiro resignado. Supongo que no voy a convencerte de irnos a casa, ¿verdad? Cuando todo esto acabe, te invito una cerveza, contesté. Por ahora, intenta no morirte. Quiero ver la cara que pondrás cuando me convierta en uno de los hombres más ricos del planeta. Por primera vez, Stark sonrió, cansado. Si salimos vivos, veremos qué tan en serio hablas. Emprendimos el descenso. Detrás de nosotros, los restos de los oficiales del infierno se enfriaban. Delante, la oscuridad esperaba en silencio. El descenso terminó en silencio. El último tramo de escaleras parecía tallado directamente en la roca viva, sin adornos, sin relieves, solo piedra pulida por siglos de espera.
Cada paso que dábamos arrancaba un eco que tardaba demasiado en morir, como si el templo necesitara recordar que aún seguíamos allí. Howard iba unos peldaños detrás de mí. No tenía ya la respiración entrecortada por el miedo, sino por el cansancio. Yo, en cambio, sentía el cuerpo extraño, agotado y al mismo tiempo repleto de energía contenida, como un animal que acababan de soltar en un territorio nuevo. Al final de las escaleras, un resplandor suave nos salió al encuentro. No era fuego, ni luz artificial. Era algo más antiguo. El corredor se abrió en una cámara gigantesca. Si las salas anteriores eran tumbas, esta era un trono. El techo se perdía en la oscuridad, sostenido por columnas enormes de piedra dorada, esculpidas con bloques que imitaban la forma de un escarabajo rinoceronte repetido una y otra vez. Las paredes estaban cubiertas de frescos que mostraban guerras imposibles, ejércitos humanos enfrentando bestias infernales, un rey coronado de cuernos cargando contra montañas vivientes, ríos de fuego cortando campos sembrados de cadáveres. Y en el centro, serena, imposible, estaba la fuente. No era un pozo ni una charca. Era una especie de cuenco colosal tallado en una sola pieza de roca blanca, sostenido por 4 estatuas de insectos humanoides que parecían cargarlo sobre sus espaldas. El agua en su interior brillaba con un tono azul verdoso, luminoso, como si cada gota contuviera un pedazo de cielo. Alrededor, montones de tesoros descansaban sobre pedestales. Cofres cerrados con gemas, armas ceremoniales, coronas y brazaletes, lingotes apilados, ídolos de oro macizo. El sueño húmedo de cualquier saqueador. Por primera vez desde que entré al templo, me quedé callado sin saber qué mirar primero. La fuente de Babilón, susurró Howard, a mis espaldas. Su voz no sonaba científica ni analítica. Sonaba, rota. Creí que sería un mito más. Algo que perseguir por desesperación, esperando encontrar solo arena y decepción, continuó. Pero está aquí. Di unos pasos hacia el borde del cuenco. El agua despedía una brisa fresca que alivió de golpe el calor de mi armadura. Me vi reflejado en la superficie. Casco de escarabajo, ojos encendidos, hombros ensanchados por la armadura, detrás de mí un hombre con el peso de un hijo enfermo sobre el pecho. No lo dudé. ¿Qué haces?, preguntó Stark, al ver cómo acercaba la mano. Comprobando si la leyenda hace reembolso o no, respondí. Hundí la palma. El agua estaba tibia, no fría. Sentí algo subir por mi brazo como miles de pequeñas agujas suaves que revisaban cada célula, cada fragmento de hueso, cada esquina de mi sangre híbrida. No dolía. Era invasivo, pero amable. Me llevé un puñado a la boca y bebí. El efecto fue inmediato. No fue un golpe de energía, ni una explosión interna. Fue más bien como si una mano gigantesca hubiera alisado todas las arrugas de mi cansancio. Los músculos dejaron de pesar, la fatiga se deshizo como humo, la mente se aclaró de golpe, sin nubes. La regeneración, que ya funcionaba por sí sola, se afiló aún más. Cada pequeño dolor residual desapareció. El cuerpo se sintió ligero, sincronizado, como si por primera vez todas mis partes se hubieran puesto de acuerdo para cooperar. La voz del emperador habló, complácida. Reconoce tu linaje. Esta fuente fue hecha para mí. Ahora, es tuya también. Sonreí bajo el casco. Te debo una copa, viejo. Howard se acercó, inseguro, mirándome como si esperara que me desintegrara en cualquier momento. ¿Te sientes mejor que cuando estaba vivo?, contesté. Si eso tiene sentido. Se quedó mirando el agua. Su mano temblaba. ¿Crees que funcionará con él?, preguntó, sin nombrar a su hijo. Funcionó conmigo, me encogí de hombros. Y mi Adna ahora es una mezcla que haría llorar a cualquier médico del planeta. Si esto pudo con eso, puede con lo que sea que tenga Arnold. Howard apretó los labios. Sus ojos brillaban, no por la luz azul. No sabes lo que es verlo apagarse poco a poco, murmuró. Arnold siempre fue brillante. Ingenioso. A veces insoportable, pero en el buen sentido. Y luego, un día, no pudo levantarse de la cama. Empezó con dolores vagos. Después vinieron los diagnósticos. Palabras largas. Nombres que nadie quiere escuchar. Dicen que su cuerpo se rendirá antes de los 30. Lo escuché en silencio. Dejé que hablara. Por primera vez, el genio multimillonario, el inventor, el hombre de trajes perfectos y decisiones frías, se veía como lo que realmente era, un padre asustado. Construí armas, proyectos secretos, máquinas para gobiernos, cosas de las que no estoy orgulloso, continuó. Creí que con suficiente dinero y poder podría torcer cualquier destino.
Pero cuando te dicen que tu hijo se va a morir, ningún cheque sirve. Su voz se quebró. Por eso estoy aquí. Por eso arriesgué a mi gente, mi nombre, todo. No es heroísmo. Es egoísmo. No soporto la idea de enterrarlo. Lo entiendo, dije. Howard levantó las cejas, escéptico. ¿En serio? Asentí. En mi primera vida, no tenía a nadie que me enterrara. Pero también veía gente como tú, con vidas enteras girando alrededor de una sola persona. Lo envidiaba un poco, y al mismo tiempo me parecía estúpido. Hasta que, miré la superficie del agua, me mataron por una bala perdida mientras intentaba hacer algo mínimamente decente en un banco lleno de gente aterrada. Nadie me esperó en casa. Nadie lloró de rabia. Hice una pausa, ordenando ideas que nunca había dicho en voz alta. Supongo que eso fue lo que más dolió. No la bala. La irrelevancia. Howard se quedó callado unos segundos. ¿Tenías a alguien? Preguntó. Padres, hermanos, pareja. Tuve gente cerca. Pero no pertenecía a nadie ni nadie me pertenecía, respondí. Mi vida era una especie de nota al pie, una existencia de relleno. Y ahora estoy aquí, con armadura imperial, sangre de monstruo, un sistema que me trata como protagonista de videojuego y un padre dispuesto a desafiar la historia por su hijo. Solté una risa baja. La ironía es preciosa. Star desvió la mirada hacia la fuente. Si esto funciona, dijo, no solo curaré a Arnold. Puedo replicar el efecto, estudiar el agua, intentar sintetizar algo. Cáncer, virus, enfermedades genéticas, todo eso podría quedar atrás. No te mentiré, también me volvería obscenamente rico. Pero, por primera vez siento que la ambición encaja con algo bueno. Lo miré de reojo. Sabes que mi plan también incluye volverme obscenamente rico, ¿no? Lo noté, respondió, con media sonrisa. La diferencia es que yo empecé queriendo el dinero solo para mí, admití. Casas, coches, viajes, empresas, un asiento en la mesa de los que mandan, y ya. Pero ahora, me sorprendí al decirlo, no me molestaría que parte de esa fortuna sirviera para que nadie más tuviera que entrar a templos condenados buscando milagros. No era una revelación celestial. No era un he visto la luz. Era más sencillo. Después de ver a 3 monstruos intentando convertirnos en pienso para demonios, la humanidad me caía un poco menos mal. Tal vez merecían la oportunidad. Howard me estudió largo rato. ¿Qué te pasó aquí dentro? Preguntó. Morí 2 veces y media, contesté. Y alguien decidió que eso me convertía en emperador. Él soltó una carcajada corta, cansada. Bienvenido al club de los que nunca eligieron su trabajo. No hubo tiempo para seguir hablando. Una vibración recorrió la cámara, distinta a los temblores anteriores. No era un derrumbe ni un ajuste de la estructura. Era un paso. Un bloque del muro lateral se desplazó, revelando un pasadizo que había permanecido oculto. La oscuridad de su interior no era natural, parecía densa, con vida propia. De allí salió el coloso dorado. Era más alto que cualquier criatura que habíamos enfrentado hasta ahora. Cada parte de su cuerpo estaba formada por bloques de oro macizo, encajados como ladrillos vivos, decorados con líneas turquesas y rojas. Su rostro, oculto tras una máscara faraónica, mostraba unos ojos estrechos y crueles. En una mano, sostenía un bastón rematado por un anillo con forma de anj. Cuando su pie cayó en la sala, el suelo entero retumbó. Guardia del trono, susurró la voz del emperador en mi mente. Uno de los pocos al que nunca pude destruir por completo. El coloso nos observó. El linaje del escarabajo, su voz sonaba como piedras rozando entre sí. Y el ladrón de máquinas, añadió, clavando la mirada en Stark. La fuente llama a todos los parásitos, parece. Se plantó entre nosotros y la salida por donde habíamos llegado. Nadie abandona la cámara sin que yo pese su alma, declaró. Y ustedes apestan a pecado antiguo. Howard levantó su arma, aún mojado de lágrimas no derramadas. ¿Es otro de los oficiales del séptimo? Preguntó. No, respondí. Este trabajaba para mi casero anterior. Y no cobré todas mis deudas, añadió el emperador, con cierto rencor. No había manera de negociar. El coloso levantó el bastón. La punta cayó contra el suelo. Un círculo de luz multicolor se extendió desde el impacto. El aire vibró, las columnas temblaron. Salté hacia adelante antes de que la onda nos alcanzara. El bastón descendió como un martillo hacia mi cabeza. Alcé ambos brazos para bloquear. El golpe me aplastó contra las losas. Sentí como la piedra se hundía bajo mis pies, como si estuviera pisando barro solidificado.
El peso era inhumano. Pero no suficiente. Empujé. El híbrido, el fuego, el legado del emperador, todo se combinó en un grito. Me zafé de la presión, desviando el bastón hacia un lado. Aproveché el impulso y le solté un puñetazo al abdomen. Mi puño chocó contra los bloques de oro, arrancando chispas. El coloso apenas se movió. Golpeas con rabia, pero no con peso suficiente, comentó. Un brazo como un muro me barrió. Salí disparado, choqué contra un montón de cofres. Monedas y joyas llovieron sobre mí. Esta vez no había collares de control, ni rituales, ni distracciones. Solo fuerza contra fuerza. Me levanté, escutiendo sangre. Howard corría por el perímetro, buscando ángulos para disparar. No desperdicies munición normal, grité. Apunta a las juntas. Busca grietas. El coloso giró la cabeza hacia él. El de la máquina es irrelevante, sentenció. El verdadero tributo eres tú, portador del cinturón. Se abalanzó sobre mí. Lo vi venir, enorme, aplastante. No podía enfrentar su peso directamente. Tenía que usar lo que me había funcionado antes. Golpes simples, movilidad, regeneración, testalez. Esquivé un manotazo que habría partido un edificio. El aire que generó me lanzó al suelo de todos modos. Aproveché la caída para rodar y clavarle una patada en la parte posterior del tobillo. El fuego brotó del contacto, calentando el metal. Nada. El guardián soltó una risa hueca. Esa llama es débil comparada con la del viejo emperador. Dame algunos siglos y hablamos, espeté. Se sorprendió lo justo para que Howard encontrara una grieta. Disparó a la articulación del codo. La descarga de energía perforó entre dos bloques. Un trozo de oro saltó por los aires. El coloso se volvió furioso. Insecto. Rugió, lanzando un rayo de energía desde su bastón. Howard apenas tuvo tiempo de tirarse detrás de una columna. El rayo atravesó parte de la pared, dejando una marca humeante. El combate se convirtió en un baile torpe y brutal. Yo me colaba entre sus piernas, golpeaba juntas, rodillas, tobillos. Cada vez que conectaba, el fuego dejaba marcas oscuras. El guardián respondía con golpes que convertían el aire en presión sólida. Más de una vez me estampó contra el suelo o la pared. Sentí costillas romperse, un brazo dislocarse, un fémur ceder. Cada vez, la fuente y mi sangre tejían las roturas como si fueran rasguños. La armadura del emperador reforzaba lo que quedaba. Y, poco a poco, la táctica funcionaba. Los bloques de oro del coloso mostraban grietas, líneas rojas de calor interno, zonas ennegrecidas por el fuego. No es posible, masculló, cansado. No tienes la maestría. No tienes la experiencia. Tengo tiempo, respondí, jadeando. Y mucho rencor acumulado. Reuní el fuego en mis piernas y di un salto alto, apuntando al casco. El coloso alzó el bastón para detenerme. Pisé el arma en el aire, la usé de trampolín y me impulsé aún más, cayendo con todo mi peso sobre su cabeza. El impacto fue como estrellarse contra un campanario. La máscara faraónica se agrietó de arriba a abajo. Un resplandor rojo se filtró desde el interior. El coloso soltó un rugido de dolor y agitó los brazos. Me agarró al vuelo y me lanzó contra el borde de la fuente. El golpe me dejó medio inconsciente unos segundos. Fue suficiente. Algo se movió bajo la superficie del agua. No era el suave brillo de antes. Era una sombra. Una forma negra, amorfa, que se arremolinó en el fondo del cuenco y comenzó a subir, como un humo líquido. Howard, todavía a cubierto, lo vio primero. Daizen, dijo, con un hilo de voz. Eso no es normal, ¿verdad? La sombra emergió. Del agua se alzó una figura esquelética, envuelta en una armadura oscura, como carbón pulido. No tenía rostro visible, solo un cascarón liso con una hendidura vertical roja, como un ojo único que aún no se abría del todo. Cuernos curvos surgían de la frente, apuntando hacia atrás. De su espalda brotaban trozos de alas membranosas, rotas. La temperatura de la sala cayó varios grados. Siento, el sello roto, musitó la voz del emperador, tensa. Ese no es un guardián mío. La criatura emergida de la fuente alzó la cabeza. Aire, su voz parecía venir desde muy lejos. Carne, vida, el coloso dorado se arrodilló, ignorando sus propias grietas. Señor, séptimo general, dijo, reverente. Perdona que tu despertar sea tan incompleto. El recién llegado giró lentamente la cabeza hacia él. Incompleto, repitió. Pero suficiente para matar. Su mano atravesó el pecho del coloso en un solo movimiento. Los bloques de oro se disolvieron como arena.
El guardián se deshizo sin grito, sin reacción. Solo desapareció, absorbido por la presencia oscura del general. El séptimo se irguió. No era tan grande como el coloso. Tal vez medía poco más de 2 metros. Pero la sensación que desprendía era más pesada que cualquier cosa que hubiera sentido. Una mezcla de abismo, veneno y autoridad maldita. Llevé la guerra a este mundo una vez, musitó. Y volveré a hacerlo. Aunque sea con un susurro. El emperador en mi interior habló, lleno de odio. ¿Lo recuerdas, verdad? Lo recuerdo, respondí en voz baja. Me puse en pie, tambaleante, colocándome entre el general y Howard. ¿Qué estás haciendo? Susurró Stark. Ese absoluto no es como los otros. Lo sé, respiré hondo. Por eso no quiero que estés en medio. El séptimo nos observó. Nuevo portador, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. No hueles como el antiguo. Pero llevas su sello. Y. Aspiró, como probando el aire, otra cosa en tu sangre, hambre, oscuridad, interesante. No es para ti, repliqué. El general dio un paso adelante. Derramé ríos de humanos cuando este mundo era joven, continuó. Pensaba terminar el trabajo cuando esa plaga del escarabajo me detuvo. Veo que la historia decide repetir chistes malos. La hendidura roja en su rostro se abrió del todo, revelando un ojo único, reptiliano, lleno de venas negras. La pelea comenzó sin aviso. El séptimo se movía como un animal que aún se está acostumbrando a su propio cuerpo. Sus golpes no tenían la precisión que imaginaba para un veterano del infierno. Eran algo lentos, como si arrastrara cadenas invisibles. Pero cada vez que su brazo rozaba el aire, este se llenaba de grietas, de pequeñas fracturas en la realidad. Esquivarlo no era solo evitar ser golpeado. Era evitar ser cortado por el mundo mismo. Me lanzó un zarpazo. Me aparté por poco. La piedra detrás de mí se agrietó en líneas negras que tardaron unos segundos en desaparecer. Le contesté con un puñetazo al torso. La armadura de sombras recibió el impacto. Sentí resistencia, pero también hundimiento. El general retrocedió un paso. No eres del todo inútil, comentó. Le di una patada al costado. Llamas se encendieron donde mi talón tocó su cuerpo. La capa de sombra chisporroteó, quemándose. El general miró las brasas con curiosidad. Fuego del emperador, contaminado con otro sabor. Desvió la vista a Howard. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en este teatro? Stark levantó el arma. El del idiota que te va a vender como leyenda mal contada, respondió. Si sobrevivo. Disparó. El proyectil impactó en el hombro del séptimo. Su cuerpo se deshizo parcialmente en humo, dejando pasar la energía. Luego se recomponía, como si fuera humo solidificándose. No tan fácil, murmuró el demonio. La batalla se convirtió en un círculo vicioso. Yo lo golpeaba, quemaba, arrancaba pedazos de armadura. Él se regeneraba, más lento que yo, pero constante. Cada vez que me alcanzaba, perdía un brazo, medio torso, la mitad de la cara. La fuente y mi sangre híbrida trabajaban a toda máquina. Músculos se reconstruían, huesos salían disparados desde dentro para recolocarse, piel nueva cubría la carne cruda en segundos. Más de una vez, quedé reducido a un amasijo de carne que apenas podía sostenerse. Pero siempre volvía a la forma humana. Siempre un poco más rápido. Siempre un poco más preciso con mis golpes. Y mientras el combate duraba, algo dentro de mí cambiaba. Antes solo quería ganar. Ahora, empezaba a entender el peso de perder. Si el séptimo escapaba de allí, no habría ciudad, ejército ni héroe que lo detuviera al 100%. Incluso al 5% de poder, podría arrasar países si le daban tiempo. Pensé en Nueva York. En Tokio. En los niños que veían series de héroes sin imaginar qué cosas peores se movían bajo sus pies. Me descubrí luchando no solo por mí, ni por Howard, ni por Arnold. Sino por gente que nunca sabría mi nombre. Y eso me molestó un poco. Porque empezaba a gustarme. El emperador lo sintió. Eso es, dijo. La corona pesa menos cuando decides por quién la llevas. Lancé una serie de golpes encadenados. Un directo al rostro, un gancho al costado, una patada giratoria a la rodilla. El fuego ya no salía en chorros descontrolados. Lo concentraba, lo dirigía, lo usaba como extensión de mis extremidades. Cada impacto dejaba marcas negras en la armadura del general. El séptimo respondió clavándome la mano en el abdomen. Sentí como su brazo atravesaba la armadura, la carne y salía por mi espalda. «¿Puedes regenerar?», susurró cerca de mi casco. «Pero, ¿cuánto tardarás si te reduzco a polvo?».
Me levantó como si no pesara nada. El dolor era indescriptible. Una parte de mí quería gritar. Otra quería reír. El ghoul y el vampiro bailaban en un borde peligroso. Apreté su brazo con ambas manos. Fuego corrió desde mis dedos, avanzando por sus músculos de sombra. El general soltó un siseo. Aproveché la distracción para darle un cabezazo. Mi casco se estrelló contra su rostro sin rasgos, justo en el ojo rojo. La esfera explotó en chispas negras. El séptimo me soltó por reflejo. Caí, intestinos y vísceras regenerándose mientras rodaba por el suelo. Howard, Jade. Necesito una fiesta. ¿Una qué? Una explosión enorme. Entendido. Miró alrededor. Vio los tesoros, la fuente, los pilares, la propia estructura. Negó con la cabeza. Si tiro esto abajo, nos entierra vivos. Él también se quedaría, respondí. Y si no, al menos se lo pondríamos difícil. El séptimo se llevaba la mano al rostro. De la cuenca vacía del ojo brotaba humo. Se regeneraba, pero más lento. Mucho más lento. No duran, dijo. Humanos, emperadores, reinos. Todo acaba. Solo nosotros persistimos, de forma u otra. Pues hoy te toca ser la excepción, repliqué. Me lancé a por él otra vez. El combate se volvió aún más brutal. Brazos arrancados. Piernas partidas. Mandíbulas quebradas. Más de una vez, el general me desmembró por completo. Mis extremidades volvían volando hacia mí, guiadas por una fuerza que ya no cuestionaba. El fuego bañaba la sala en destellos anaranjados. La fuente se agitaba, como si protestara por el uso que estábamos haciendo de su regalo. Howard preparaba algo. Lo veía correr de un lado a otro, colocando pequeños cilindros metálicos en puntos estratégicos. La base de las columnas, el borde de la fuente, zonas donde la roca se veía más cargada. Eran explosivos compactos, versión refinada de la dinamita que llevaban mis hombres muertos. El séptimo lo detectó. Molesta a ese, dijo, apuntando a Stark. Se preparó para lanzar una ráfaga oscura hacia él. Me interpuse. El rayo atravesó mi pecho. Por un instante, vi mi propia columna vertebral desintegrarse. Caí sin poder respirar. Mis pulmones tardaron unos segundos en recomponerse. Cuando el aire volvió, el general ya estaba frente a mí, listo para rematar. No eres el emperador, musitó. Solo un eco defectuoso. Eso me hace más difícil de predecir, alcancé a decir. Lo agarré del cuello. No podía romperlo ahí mismo. Pero podía sujetarlo el tiempo suficiente. Howard. Grité. Ya. El ingeniero apretó un detonador. Las cargas estallaron en cadena. El techo se incendió primero, arrojando rocas enormes hacia abajo. Las columnas comenzaron a quebrarse. La fuente se partió por la mitad. Un muro de agua sagrada se precipitó hacia nosotros, mezclándose con polvo y fuego. La onda de choque nos envolvió. Sentí como el cuerpo se partía otra vez, como si todo el templo quisiera convertirme en estatua. Apreté los dedos alrededor del cuello del séptimo. No vas a salir entero de esta, susurré. Ni tú, respondió él. Una explosión más grande que las anteriores nos tragó. Desperté rodeado de oscuridad. Por un instante, creí que había vuelto al banco, al suelo frío, a la bala perdida. Luego sentí la pesadez de la armadura, el olor a polvo antiguo, el sabor metálico de la sangre en la boca. Estaba enterrado bajo escombros. Podía mover una mano. Luego la otra. Empujé. Piedra cedió. Más piedra cayó. Un brazo fuerte ayudó desde fuera. Vamos, gritó Howard. No pienso firmar papeles de socio con un cadáver. Logré salir. Estábamos en un corredor parcialmente derrumbado, pero aún transitable. La cámara de la fuente quedó atrás, sellada por toneladas de roca. No había rastro del séptimo. Ni del coloso. Ni de los tesoros. Solo polvo y silencio. ¿Lo logramos?, pregunté, mirando los restos. Howard respiraba con dificultad. Tenía el traje rasgado, un corte en la frente, pero seguía de pie. Si no lo mataste, lo dejaste con suficientes problemas como para pensárselo 2 veces antes de salir, dijo. Para mí, eso cuenta. El emperador en mi interior no estaba tan convencido. No lo sentí desaparecer del todo, advirtió. Pero su presencia se volvió lejana. Difusa. Como si hubiera cambiado de lugar. No dije nada. No era el momento para arruinar la pequeña victoria. Vámonos de aquí antes de que el templo decida caerse del todo, propuso Stark. No tuve objeciones.
La salida fue un desfile de ruinas, cadáveres y caminos bloqueados. Más de una vez pensé que nos quedaríamos atrapados. Pero entre los planos mentales que el emperador recordaba y la lógica de ingeniero de Howard, encontramos una ruta. Al final, el sol del desierto nos recibió como una bofetada caliente. No quedaban camiones. Ni restos de mis hombres. El equipo de Stark estaba reducido a él. Todo lo demás había sido reclamado por las profundidades. Nos quedamos un rato en silencio, mirando la entrada del templo. Todo esto por un poco de agua, dije al fin. Un poco de agua que cambia el mundo, corrigió Howard. Apretaba contra el pecho una pequeña cápsula metálica, llena con líquido de la fuente. Había tenido el tiempo justo para tomar una muestra antes de activar las cargas. ¿Segura?, pregunté, señalando el contenedor. Como todo en mi vida, respondió. Lo bastante para intentarlo. Días después, estábamos en Nueva York. La ciudad nos recibió con ruido, humo, anuncios gigantes, taxis que tocaban el claxon incluso sin razón. Para mí, era un sueño. Rascacielos, luces, gente de todas partes. Para Howard, era solo el patio trasero de casa. Me llevó directamente a la mansión Stark. María nos abrió la puerta con ojeras profundas y esperanza mal disimulada. ¿Lo conseguiste?, preguntó, mirándolo solo a él. Howard levantó la cápsula. No es un milagro, dijo. Pero es lo más parecido que he visto. Arnold estaba en la planta alta. Tenía 23 años, pero su cuerpo parecía más joven y más cansado a la vez. Delgado, piel pálida, ojos demasiado atentos para alguien que llevaba tanto tiempo confinado. Su habitación estaba llena de prototipos a medio montar, planos pegados a la pared, componentes electrónicos por todas partes. Nos miró entrar con curiosidad. ¿Y ese quién es? ¿Un guardaespaldas nuevo? Señaló mi presencia. Socio potencial, respondió Howard. Y razón por la que todavía tienes futuro. No hice presentación larga. No hacía falta. Stark abrió la cápsula con cuidado. Había adaptado el contenido de la fuente a una forma más digerible para humanos normales. Un suero transparente, colocado en una jeringa sofisticada. No es peligroso, dijo. Pero tampoco sé exactamente cómo reaccionará tu cuerpo. Lo único que sé, su voz tembló, es que funcionó con él. Me señaló a mí. Arnold me estudió de arriba a abajo. Tienes cara de alguien que muere mucho, comentó. Es un hobby que intento dejar, respondí. Sonrió, débil. Si esto sale mal, al menos seré el primero en probar algo verdaderamente alienígena, dijo. Es mejor que seguir pudriéndome en esta cama. Howard apretó los labios, cargado de cosas que no decía. Confía en mí, hijo. Siempre lo he hecho, contestó Arnold. El suero entró en su brazo. Los siguientes minutos se sintieron eternos. Al principio, nada. Luego, un leve temblor. Su respiración se agitó. María apretó mi mano sin darse cuenta. Yo dejé que lo hiciera. Howard vigilaba cada cambio, cada pestañeo, como si pudiera calcular la reacción en tiempo real. Entonces, el cambio llegó. El color regresó a la piel de Arnold. Sus músculos dejaron de estar tan tensos, como si se relajaran por primera vez en años. La expresión de dolor constante se suavizó. Abrió los ojos, sorprendido. No me duele, susurró. Howard casi se derrumba. María empezó a llorar. Yo me apoyé en la pared, mirando el techo, tratando de no sentir demasiado. El análisis médico posterior solo confirmó lo que ya veíamos. La enfermedad estaba retrocediendo. Células alteradas volvían a su estado sano. Tejidos dañados recuperaban estructura. Era como ver a un árbol enfermo reverdecer en tiempo acelerado. En 3 días, Arnold Stark caminaba por la casa como si nunca hubiese estado enfermo. Esos mismos 3 días bastaron para que nos conociéramos. Arnold no era una copia de su padre. Tenía su inteligencia, sí, pero mezclada con una impaciencia juguetona. Hablaba rápido, se reía mucho, discutía ideas como si fueran partidos de tenis. Le encantaban los conceptos imposibles. Viajes espaciales comerciales, energía limpia, materiales imposibles, trajes de combate elegantes porque si vamos a pelear contra monstruos, al menos hay que hacerlo con estilo. ¿No pareces sorprendido de que tu viejo estuviera en una tumba babilónica buscando agua mágica?, le dije una noche. Nos encontrábamos en uno de los balcones, mirando la ciudad iluminada. Es mi padre, respondió. Si hay una historia improbable en el mundo, es porque probablemente él ya se metió en medio. Me miró de lado. Lo raro eres tú. No por la armadura ni por la sangre rara.
es la forma en que hablas. ¿Así? ¿Qué tiene? Suena a alguien que ha leído mucho, muerto bastante y aún así quiere seguir adelante. Eso no es común. Me encogí de hombros. No planeaba ser común. Pero tampoco planeaba ser esto. Nadie planea ser leyenda, tío, dijo. Solo ganas suficiente ruido alrededor. No tardamos en llevarnos bien. Las conversaciones iban desde tecnología hasta cine, pasando por filosofía barata y bromas negras que harían desmayarse a más de un moralista. En menos de una semana, ya teníamos ideas para al menos 3 empresas y 4 proyectos de investigación. Howard observaba todo eso con una mezcla de alivio y cautela. Finalmente, una tarde, en su despacho, me lo dijo. Quiero que entres a Industrias Stark como socio, declaró. No solo como empleado, ni como mercenario, ni como arma especial. Levanté las cejas. Suena a oferta de matrimonio. Es una oferta de guerra, corrigió. Hay cosas moviéndose ahí fuera. Ese general, aunque esté hecho polvo, no va a quedarse dormido por siempre. Y tú lo sabes. Apoyó las manos sobre el escritorio. Necesito a alguien que conozca ese mundo debajo del mundo. Alguien que pueda entrar en lugares donde mis satélites no ven. A cambio, tendrás recursos, cobertura legal, dinero. Mucho dinero. Y un laboratorio entero dedicado a entender tu condición y mejorarla. Quiero control absoluto de mis datos, respondí sin dudar. Y veto sobre cómo se usan mis capacidades. Nada de vender sueros del emperador al mejor postor. Howard sonrió. Justo por eso quiero trabajar contigo. Nos dimos la mano. Fue un apretón firme, entre 2 hombres que sabían que estaban firmando algo más grande que un contrato. Antes de que el peso del nuevo puesto nos aplastara, Howard hizo algo inesperado. Necesitan salir de aquí, dijo, mirando a Arnold y a mí. Tú, porque técnicamente renaciste en una tumba. Y tú, porque has pasado años encerrado. ¿A dónde? Pregunté. Hawái, respondió Arnold, antes que su padre. Siempre quise ver un volcán activo. Y si vamos a hablar de fuego, tú y yo tenemos temas pendientes, emperador. No me pareció una mala idea. 3 días después, caminábamos por una playa de arena negra, escuchando el rugido lejano de la lava. El cielo estaba rojo en el horizonte, el mar, oscuro y tranquilo. Arnold corría delante, haciendo fotos de todo, hablando de construir un laboratorio flotante algún día. Yo lo seguía a un paso más lento, disfrutando el simple hecho de no tener piedra milenaria encima. ¿Te sientes raro?, preguntó, mientras nos sentábamos en una roca caliente. ¿Por qué lo dices? Porque hace nada estabas peleando con demonios bajo tierra, y ahora estás mirando olas como si fueran un milagro. Me quedé pensando. Lo raro es que no se sienta raro, admití. Como si esto fuera parte del trato. Sangre, fuego, contratos, y a veces, playa. Arnold rió. Bienvenido a la vida Stark. ¿Todo es extremo o no es? La brisa traía olor a sal y azufre. Miré el horizonte. Allá, en algún lugar que no podíamos ver, sabía que el 7º general del infierno no había muerto del todo. El emperador dentro de mí lo sentía como una espina lejana, una presencia debilitada, oculta, esperando. Seguramente había logrado robar un trago de la fuente en el caos. Ahora, tal vez, reptaba por algún rincón del mundo con apenas un 5% de su poder, reconstruyéndose, planeando. Pero no estaba listo. Yo tampoco. Y eso estaba bien. Habíamos ganado tiempo. A mi lado, Arnold hablaba de empresas conjuntas, de tecnologías médicas derivadas de la fuente, de escudos energéticos y de la posibilidad de convertir la armadura del emperador en algo más adaptable para combate urbano. Yo lo escuchaba, pensando en el banco, la bala perdida, mi vida sin nombre. Ahora tenía uno nuevo. Tenía un legado. Un socio. Un amigo. Un enemigo en la sombra. Y un planeta entero por delante. Sonreí, dejando que la lava, el viento y el rumor del océano mezclaran todos esos pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó Arnold. En que, por primera vez, mi existencia no se siente como un accidente, respondí. Y en que el mundo aún no sabe la suerte que tiene de que yo sea el emperador, y no el general. Arnold me dio un codazo. Entonces hagamos que valga la pena. Por ellos y por nosotros. Por ambos, asentí. Y así, entre chistes, planes de negocios y el rugido lejano de un volcán, comenzó de verdad la vida de lujos, responsabilidades y guerra silenciosa del nuevo emperador del escarabajo rinoceronte, socio de Industrias Stark, y guardián involuntario del mundo.
Lo que nadie sabía era que, en algún punto oscuro del planeta, un ojo rojo se abría lentamente, recordando cada golpe. El segundo asalto aún no había empezado, pero ya estaba en camino.